Bueno, vamos a continuar con el simposio. Estamos entrando post-break y vamos a presentar ahora al doctor Francisco Sautúa. Él es docente de la Cátedra de Fitopatología de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Ha realizado sus estudios de posgrado de magíster en la Universidad de Perugia, en Italia, y el doctorado en Ciencias Agrarias en la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente participa en proyectos de investigación sobre resistencia de patógenos fúngicos a fungicidas, control biológico y uso de activadores de defensa de las plantas. Adicionalmente, se desempeña como inspector de normativas para alimentos como la certificación de alimentos orgánicos en Food Safety. El tema que presentará es resistencia en soja, el caso de Cercospora. Muchas gracias, Francisco, por tu participación. Bueno, gracias a vos, Marcelo. No estoy más en Food Safety, estoy ahora en otra empresa que se llama EcoCert. Bueno, vamos entonces a ver resistencia a fungicidas en patógenos de soja. Los estudios en Argentina son muy escasos, recién están empezando. Yo les voy a contar el caso de Cercospora. Este estudio formó parte de mi tesis doctoral, que la dirigió Marcelo Carmona y la co-dirigió Mercedes Scandiani. Bueno, como vimos recién con Earley, los problemas de resistencia en soja se están incrementando en Brasil, en Sudamérica. En Brasil, por ejemplo, en roya de la soja, como vimos con Earley, prácticamente ya hay resistencia a todos los monositios, prácticamente. También, como dijo Earley, en Cercospora y en Corinéspora se encontró resistencia a estrobilurinas y benzimidazoles. Earley también mencionó, yo no sabía, que hay también en Corinéspora resistencia a triazoles, ¿puede ser? Bueno, en Bolivia se reportó la resistencia en Cercospora a estrobilurinas. Y en Argentina, hasta ahora, el único estudio publicado que hay es el que les voy a comentar ahora. ¿Se escucha bien ahí? Bueno, hoy creo que coincidimos todos que no hay un solo lote de soja de Argentina que no tenga enfermedad de fin de ciclo, salvo algún lote que venga de muchas rotaciones, muy limpio, pero en general todos los lotes tienen enfermedades de fin de ciclo, son enfermedades muy endémicas. Es un complejo, un grupo de por lo menos 5 hongos fitopatógenos, hay bacteriosis también, todas tienen en común que manifiestan sus síntomas en etapas de llenado de grano, mientras que en etapas previas, cuando se está definiendo el número de grano, las hojas están verdes, están infectadas, la mayoría están infectadas, pero están verdes. Bueno, este es el ciclo de Cercospora. Nosotros decidimos trabajar en este patosistema con Marcelo y con Mercedes, básicamente porque del monitoreo que venimos haciendo de los últimos 15 años ininterrumpidos, creemos que es la enfermedad que más creció en Argentina. También podría ser el ciclo de cualquiera de las enfermedades de fin de ciclo, que todas sobreviven en semilla, en rastrojo, algunas en malezas. En el caso, por ejemplo, específico de Cercospora, la semilla puede estar sintomática, es decir, morada, o asintomática. Por eso siempre es recomendable hacer análisis sanitario de semilla antes de la siembra. Además, es importante remarcar que con la semilla es la forma de diseminación no solo del patógeno, sino también de cepas resistentes a fungicidas. Entonces, si nosotros vamos a hacer por primera vez soja en un lote, y especialmente a largas distancias, la diseminación a largas distancias, no solo estamos introduciendo el patógeno, sino que también podemos estar introduciendo cepas resistentes a fungicidas, un punto importante. Bueno, también sobreviven rastrojos dependiendo un poco de los años de rotación o monocultivo, y en el caso de Cercospora nosotros hemos encontrado especialmente en Argentina en Amaranthus no solo especies cepas que infectan Amaranthus de Cercospora, sino que además estas cepas eran portadoras de mutaciones que confieren resistencia. Por lo tanto, este es un tema importante, subestimado, y que por lo tanto es necesario continuar la investigación. Obviamente que todas estas enfermedades son muy importantes en años lluviosos, como datos promedio que tenemos con Marcelo de los últimos 15 años, en años muy lluviosos como complejo, estas enfermedades pueden causar un 30 y pico % de pérdidas de rendimiento.
Bueno, entonces con Marcelo y Mercedes monitoreando lotes que habían tenido aplicaciones de fungicidas, nos llamó mucho la atención que lotes que habían sido aplicados, la intensidad del tizón después de las aplicaciones se mantenía muy elevado. Entonces empezamos a trabajar sobre la hipótesis de la resistencia. Para esto hicimos un relevamiento bastante exhaustivo, bastante importante de toda Argentina, donde tenemos muy bien representadas las zonas del NOA en verde, la región núcleo en amarillo y la región sudeste en naranja. Básicamente tomamos muestras de hojas y semillas sintomáticas e hicimos más de 500 aislados de Argentina a lo largo de todos estos años que están acá. Hacia el año 2017, con Mercedes y Marcelo, viajamos a Bolivia, a la región de Santa Cruz, donde en parcelas que tenían hasta 5 aplicaciones de fungicida para el control de la roya, obviamente no había roya, pero sí había muchísima cercospora, con una intensidad tal que la verdad nos llamó mucho la atención. Entonces, bueno, tomamos muestras, toda una anécdota de cómo llegaron esas muestras a Argentina, e hicimos casi 40 aislados de Argentina, ¿no? A fines comparativos, ya que en Brasil, Paraguay, Bolivia, la presión de selección es muchísimo mayor. Estos son algunos ejemplos, las muestras que tomamos, hacia la izquierda en Argentina, hacia la derecha en Bolivia. Esperen que a veces no pasa rápido. Bueno, en cuanto a las características morfológicas de los aislados, es decir, conidios, conidióforos, las colonias en distintos medios de cultivo, etc., en todos los casos correspondió con lo que es el género Cercospora. En más de 500 aislados, en todos los aislados por igual. Para determinar las especies, secuenciamos parcialmente estos 5 genes que están acá y hicimos un análisis filogenético y encontramos que el 70% de los aislados evaluados corresponde a la especie Cercospora kikuchi. Es decir, que Cercospora kikuchi es la especie predominante en Argentina. También hay otras, como por ejemplo Cercospora nicotianae, tanto en Bolivia como en Argentina, que tradicionalmente se lo ha encontrado en tabaco, infectando tabaco. Y hay otras especies también. Bueno, hacia el año 2019 también secuenciamos y ensamblamos un primer borrador de genoma para la especie kikuchi, y el año pasado investigadores de Japón secuenciaron y ensamblaron un segundo genoma con mayor nivel de detalle, hasta nivel de cromosoma, pero la especie el genoma que ensamblamos de kikuchi de Argentina sigue siendo la referencia para Sudamérica. También encontramos síntomas nuevos y aprovechamos la oportunidad para difundirlo, básicamente tratando de aislar Septoria glicines, que causa la mancha marrón, otra enfermedad de fin de ciclo, a partir de este tipo de síntomas. Esta primera muestra la tomamos en Roldán, Santa Fe, en el 2017. Cuando lo incubamos en el laboratorio nos llamó muchísimo la atención que solamente esporuló con una intensidad tal Cercospora que realmente frente a esto decidimos repetir este muestreo y este procedimiento sistemáticamente todos los años. De hecho, estas esporulaciones que están acá surgían a partir de estas manchas que están acá. Bueno, entonces, esperen que tarda un poquito en pasar. Tomamos este tipo de síntomas de tanto el estrato inferior como superior del sur de Santa Fe, Vigán, Piamonte, etcétera. Y encontramos una mezcla tanto de Cercospora como de Septoria. Pero predominó más Cercospora. Es muy común cuando uno incuba una hoja que tiene estos síntomas encontrar ambos patógenos esporulando uno al lado del otro, como les muestro en esta foto, en menos de 1 milímetro. En realidad es muy común esto de todas las enfermedades de fin de ciclo porque todas están adentro de la hoja infectando, parasitando, pero estos dos son los que más predominaron a lo largo de todos estos años, desde el 2015 hasta ahora, y lo que es muy impresionante es que del 100% de las muestras que tomamos, de todas las muestras que tomamos del 2015, siempre salió en todas las muestras Cercospora. Creemos que es la enfermedad de soja que más creció en los últimos años. Esto en realidad no es que son dos cosas distintas. Lo que creemos es que la enfermedad inicia por pequeñas manchas que después terminan uniéndose, coalesciendo, para formar un típico tizón, como en este folíolo de acá. Hay un brasilero que hizo su tesis doctoral en Estados Unidos, en Luisiana, y trabajó específicamente en este tema. Hacia la derecha, la imagen B, él encontró también síntomas, vamos a decirle, tipo tizón, y los que nosotros llamamos en Argentina, vamos a decirle,
tipo tizón morado. Y este investigador midió los niveles de la toxina de este hongo, la cercosporina, y encontró que en este tipo de síntoma los niveles de la toxina eran altamente más significativos. Mientras que en este otro síntoma encontró niveles muy elevados de una fitoalexina, el cumestrol. La fitoalexinas es un grupo variado, heterogéneo, de producto del metabolismo secundario de las plantas que tiene que ver con respuestas de defensa. Entonces él llegó a una hipótesis y concluye que en realidad los síntomas más reales de la enfermedad serían los de un tizón y que las coloraciones moradas estarían más bien relacionadas con respuestas de defensa. Bueno, obviamente que esto no es para nada conclusivo, pero hasta el día de hoy esto es lo que más se sabe sobre este tema, por lo tanto es importante continuar estudiando esto, porque obviamente tiene que ver con el diagnóstico, ¿no? Que es algo muy importante, básico. Lo que sí podemos decir para Argentina es que este tipo de síntomas no es solamente mancha marrón, es una combinación tanto de septoria como de cercospora. Entonces, si uno está trabajando, por ejemplo, en investigación y, por ejemplo, quiere evaluar distintas variedades, distintas líneas de soja, a ver cuál tiene mayor nivel de resistencia o tolerancia, o, por ejemplo, si está evaluando fungicidas y quiere evaluar justamente cada producto, cuál enfermedad controla más, y bueno, como mínimo debería ser una incubación en el laboratorio. Si uno está haciendo un monitoreo de rutina a nivel de producción, tanto antes o después de una aplicación, lo más recomendable sería registrar esto como una intensidad o una severidad genérica de enfermedad de fin de ciclo. Son pesadas las imágenes y tarda en pasar. Bueno, entonces para encarar la segunda parte de la sensibilidad y resistencia a fungicidas, tomamos una submuestra de unos 65 aislados, 62 de Argentina y 3 de Bolivia. Y como es un hongo que no se reproduce, no esporula in vitro, es decir, separado de la planta, estudiamos la inhibición del crecimiento micelial en el laboratorio. Y lo enfrentamos a estos 65 aislados, los enfrentamos a fungicidas de 4 modos de acción distintos: triazoles, estrobilurinas, carboxamidas y los benzimidazoles. Entonces estudiamos 5 moléculas distintas de triazol, 3 de estrobilurina, 3 de carboxamida y el carbendazim como representativo de los benzimidazoles. Y amplificamos y secuenciamos los genes que codifican para las enzimas en las cuales actúan cada uno de estos modos de acción, en búsqueda de posibles mutaciones que confieren resistencia. Para los triazoles el CYP51, para las estrobilinas el citocromo B, para las carboxamidas las 3 subunidades B, C y D, en las cuales tradicionalmente se han encontrado las mutaciones asociadas con la resistencia a carboxamidas, y la beta-tubulina para los benzimidazoles. Bueno, resultados. En el caso de los triazoles, todos los aislados se comportaron como sensibles, todos los aislados fueron inhibidos por las 5 moléculas de triazoles que estudiamos para los aislados argentinos, excepto un aislado boliviano que se comportó como resistente para algunas moléculas de triazol, como por ejemplo ciproconazole y tebuconazole. Y cuando secuenciamos el gen CYP51 no encontramos ninguna mutación en los aislados argentinos y encontramos 2 mutaciones justamente en el único aislado boliviano que presentó resistencia. Incluso una de esas 2 mutaciones está muy cercana al grupo hemo, con el cual interactúan las moléculas de triazol. En el caso de los benzimidazoles, el 50% de los aislados se comportó como sensible y el 50% como resistente. Y cuando secuenciamos el gen de la beta-tubulina, encontramos en 31 de los 32 aislados resistentes la única mutación E198A que confiere niveles muy elevados de resistencia. Por lo tanto, creemos que este tipo de resistencia está bastante extendido en Argentina y que en los próximos años va a terminar de extenderse por completo. Siempre en los estudios incluimos aislados de todas las regiones, ¿no? En el caso de las estrobilinas, en este caso evaluamos los 62 aislados de Argentina y los 38 de Bolivia, es decir, 100 aislados en total, y todos por igual se comportaron como resistentes en cuanto al crecimiento micelial. Fíjense que a 100 partes por millón es una concentración elevadísima, mucho más de lo que se usa a campo. Las 3 moléculas, tanto azoxi como trifloxi o piraclostrobina, en ningún caso hubo inhibición.
Y cuando secuenciamos el gen del citocromo B, encontramos en 88 de los 100 aislados la mutación G143A, que de las 3 conocidas es la que confiere los mayores niveles de resistencia. Es decir, que hay un 12% de los aislados para los cuales no sabemos cuál podría ser el mecanismo molecular de resistencia, sospechamos de heteroplasmía, que es lo que explicaba Dolores hoy a la mañana, y estamos trabajando en eso. Cuando evaluamos las carboxamidas, la verdad que nos sorprendimos mucho, porque ningún aislado fue inhibido. Y la verdad que frente a esto nos quedamos un poco dubitativos, no lo esperábamos. Fíjense que en el caso del Boscalid, que teníamos la molécula grado técnico, es decir, la molécula pura, de 2 fabricantes distintos, en ningún caso ninguno de los aislados fue inhibido, incluso a 100 partes por millón. Cuando secuenciamos las 3 subunidades B, C y D de la succinato deshidrogenasa, no encontramos mutación en ningún aislado. Cuando evaluamos carboxamidas un poco más modernas, más actuales, como el fluxapiroxad y el pidiflumetofén, encontramos exactamente el mismo resultado, es decir, no hubo inhibición de ningún tipo. Por lo tanto, nosotros creemos que estas cepas son, como explicaba Marcelo, naturalmente insensibles, es decir, no es que hay una resistencia que se genera por un uso repetido y continuado en el tiempo, sino que por cómo tienen codificada esta enzima, estos aislados de cercospora, son naturalmente insensibles. Es decir, este modo de acción no sería en principio fungitóxico para por lo menos estas especies de cercospora que infectan soja. Para los ingredientes activos, entonces, que sí resultaron fungitóxicos, encontramos 3 grupos. Un primer grupo hacia la izquierda de los más fungitóxicos, incluyendo el difenoconazole, el más fungitóxico de todos, y el carbendazim. Un grupo intermedio, incluyendo proteoconazole y epoxiconazole, y un tercer grupo de los menos fungitóxicos, incluyendo tebuconazole y ciproconazole. Y en este último caso sí podemos como empezar a sospechar de un principio, un inicio de pérdida de sensibilidad, especialmente el cipro, que fue el triazol más usado en la Argentina, pero obviamente que esto hay que confirmarlo, monitorearlo en el tiempo. También hicimos un ensayo en microparcelas, donde elegimos el ingrediente activo más fungitóxico, el triazol difenoconazole, y el menos fungitóxico, elegimos el Boscalid como representativo de las carboxamidas. Usamos inoculación artificial y las aplicaciones las hicimos de manera tanto preventiva como curativa, es decir, antes o después de la inoculación. Bueno, los resultados son bastante contundentes. El difenoconazole tuvo un control de la enfermedad estimado como incidencia altamente significativo, mientras que el Boscalid prácticamente no tuvo control. Así que en principio estaríamos confirmando la insensibilidad a carboxamidas, pero con Marcelo, para estar 100% seguros, queremos todavía evaluarlo a campo. Lo cual no es fácil, porque hay que trabajar con inoculación artificial. En general no hay lotes que tengan solamente cercospora. En general están todas las enfermedades de fin de ciclo presentes. Bueno, resumen entonces de estos resultados. Hoy en Argentina el control de cercospora básicamente lo están haciendo todos los triazoles, algunos más, otros menos. Podemos decir en el 50% de los casos los benzimidazoles, y las estrobilurinas y carboxamidas en principio no funcionarían, sea por mutaciones que confieren resistencia o por insensibilidad. Por lo tanto, el panorama es bastante complejo, pues son muy pocos los ingredientes activos que tenemos disponibles y los tenemos que cuidar mucho. Bueno, para ir cerrando, las estrategias de manejo ante resistencia son las de siempre, son genéricas. En primer lugar, lo más importante es hacer un manejo de enfermedad, implementar un programa, ¿no? Si no, eso como para empezar a hablar, si no, ni hablemos del resto. En soja no hay variedades, en ninguna parte del mundo no hay variedades de soja que tengan incorporada resistencia genética. Sí se han encontrado fuentes de resistencia, se han encontrado en Japón, en Estados Unidos, por lo tanto es probable que en un futuro se incorporen genes de resistencia, y eso sería muy importante. Por lo tanto, hoy dependemos básicamente de las rotaciones en combinación con siembra de semilla sana o tratada. Para eso es importante hacer análisis sanitario siempre antes de la siembra. Y es importante insistir
que hay muchos activadores de defensa, hay varias moléculas disponibles que, si bien hoy por hoy no tienen un nivel de control similar a un fungicida, en combinación con los fungicidas son un aporte más. Nosotros con Marcelo hemos trabajado mucho en fosfitos, una muy buena opción. Recuerden que los fosfitos actúan como fungicidas en el caso de los pseudohongos, Pythium, Phytophthora, etc. Bueno, fertilización y todo, o sea, cuanto más medidas, mejor. Obviamente que hay que mezclar modos de acción distintos y obviamente que dentro de un mismo modo de acción hay que rotar las moléculas. O sea, si vamos a usar difeno, que es muy buena, no hay que usar siempre difeno aplicación tras aplicación, ¿no? Hay que rotarlas. Y en el caso de las mezclas, como decía Marcelo Yerley, cada uno de los componentes tiene que ser altamente fungitóxico para los patógenos que uno quiere controlar, que en este caso cercospora, pero en realidad no solo cercospora, tratamos todas las enfermedades de fin de ciclo como un conjunto. No dividir las dosis, respetar las dosis de Marbete, que es lo mismo, es un punto clave, es muy importante. Con lo que va a explicar ahora Marcelo en cebada quedó totalmente demostrado que dividir las dosis aumenta la probabilidad de generar resistencia. Y sería lo ideal contar con un programa oficial de monitoreo de la sensibilidad para cada molécula en cada patosistema, un poco lo que se discutía en el FRAC, ¿no? Incluso puede estar a cargo de un organismo privado. Obviamente que eso no existe y que es muy difícil de ensamblarlo porque se requiere un montón de recursos, ¿no? O sea, no es que uno está en el campo y ve que hay una falla de control y ya está, ¿no? O sea, requiere un montón de estudios de laboratorio, etcétera, ¿no? No es fácil trabajar con microorganismos. Bueno, ahora sí, para cerrar, las nuevas moléculas que se esperan a futuro en soja no son muchas. Tenemos los inhibidores de la quinona interna, es decir, las picolinamidas. Tengo entendido que dentro de 2 o 3 años pueden llegar a estar más o menos disponibles. Lo importante es que son moléculas que controlan cepas resistentes a estrobilulinas. Como decía Dolores, hay una estrobilurina nueva, el metiltetraprole, que aparentemente sí controla cepas resistentes que tienen la G143A, hay que ver. Hay varias carboxamidas que están saliendo al mercado ahora. Nosotros para cercospora no las podemos de todas maneras descartar a priori porque obviamente ustedes piensan que siempre el resultado va a ser de la fungitoxicidad o no, va a depender de cómo es la estructura, la conformación de la molécula en interacción con cada enzima en particular, en este caso de cercospora. Así que también las deberíamos evaluar. Hay un triazol nuevo, el mefentrifluconazole, la marca comercial es Revisol, que ya va a salir dentro de muy poco y que tiene el mismo mecanismo de acción de todos los triazoles, nada más que la molécula tiene una conformación distinta y aparentemente eso le daría en principio una mayor fungitoxicidad. Habría que evaluarla. Y bueno, después creo que quedó claro después toda la exposición de Yerley que sería importante también probar los multisitios, mancozeb, clorotanonil y otros, ¿no? Como el oxicloruro de cobre en combinación con los unisitios. Nosotros de estas moléculas hoy no podemos decir nada. Lo que podemos decir es que estamos a la espera de cuanto las tengamos disponibles, las podríamos recién evaluar para las cepas locales de cercospora y recién ahí ver la fungitoxicidad que tiene cada una, para a partir de ahí planificar estrategias de cómo mezclarlas, etcétera, con los pocos fungicidas que tenemos hoy disponibles. Quería reconocer y agradecer a este trabajo participaron un montón de personas, ¿no? Hoy me toca exponerlo a mí, pero bueno, desde Marcelo, Mercedes, hay un montón de personas que han colaborado muchísimo. Una de ellas es Alejandro Porfiri, que está acá presente, él es autor de este trabajo. Personas como Carlos Grosso, que también está presente, que ha colaborado muchísimo. O sea, les quiero transmitir ese mensaje, o sea, fue un trabajo realmente en equipo. Y seguramente, bueno, hay un montón de gente, no sé si es Agustín o Esteban, un montón de gente que realmente ha colaborado. Así que bueno, gracias, porque lo hicimos, eso lo hicimos, la parte del monitoreo y todo lo hicimos en conjunto entre todos. Bueno, agradecemos a Francisco, muy claro. Pasamos ahora a las preguntas.
Pueden ser por mesa o por el streaming. No sé si tenemos alguna pregunta aquí presente por las mesas. Si no, Andrés, ¿tendrás una? Ahí. Perfecto. Acá hay 2 preguntas por streaming. La primera es, ¿qué expectativas hay que tener en cuenta en un año con perspectivas de bajas precipitaciones? En este caso sería para el cultivo de soja. Perspectivas en cuanto a qué enfermedades. cosa. No, obviamente que hay que ver cómo evolucionan las precipitaciones, ¿no? Pero obviamente que es un año extremadamente seco. En general las enfermedades de fin de ciclo, en general, estoy hablando en general, dependen totalmente de las lluvias. O sea, si no hay lluvias no va a haber respuesta a aplicación de nada, al contrario, las plantas se estresan, así que hay que ver cómo evolucionan las precipitaciones. Bien, perfecto. Y la otra pregunta es, ¿qué crees que puede pasar en otras enfermedades, más allá de Cercospora kikuchi, en Argentina como mancha ojo de rana y mancha marrón? Son 2 cosas muy distintas. Mancha ojo de rana se logró controlar muy bien con resistencia genética. Hace años que de la famosa epidemia del 2010 no volvió a ocurrir algo así y la enfermedad está bastante controlada. En cuanto a mancha marrón, nosotros estamos trabajando con Marcelo. Yo se lo voy a decir así informalmente en criollo. Si uno hace así, agarra un hongo, lo más probable es que encontremos resistencia. O sea, no es que no hay resistencia, lo que faltan son estudios de resistencia. Ese es un poco el tema. Entonces, yo personalmente, no sé Marcelo, vos qué opinás, yo lo que espero es que a futuro los casos de resistencia se van a incrementar en septoria, mancha marrón, mancha anillada, en coninéspora. Pero para mí Argentina va a seguir un poco lo que pasa en Brasil. Nada más que en Brasil, Paraguay, Bolivia, la presión de selección hacia la resistencia es muchísimo mayor. Ellos están haciendo no menos de 3 aplicaciones por cultivo de soja, mientras que nosotros, si es que se hace 1. Y por lo tanto, en cuanto a resistencia, lo más probable es que van a seguir surgiendo los casos. O ya están, lo que faltan son estudios de resistencia. Bien. Otra pregunta acá, el doctor Arley. Excelente trabalho, quisiera evitarlo para se cambiar para Brasil para nos ajudar allá, está bien? Vou comprar-lhe o passagem todo. Pero, Francisco, eu tenho uma pergunta com relação à sua última pantalla. ¿Te parece que son nuevos ingredientes activos? ¿Hay resistencia cruzada y múltipla ya para todos? Si sí, no hay nuevos ingredientes activos. Pero la palabra está con usted. ¿Podemos poner? Mirá, Arley, bueno, voy hasta el final. Hay algunos casos en los cuales no hay resistencia cruzada. Por ejemplo, las picolinamidas, que son los inhibidores de la quinona interna que actúan en la misma enzima que las estrobululinas, en ese caso, en principio, no hay resistencia cruzada. Dicen que esta nueva estrobulina no hay resistencia cruzada. En principio, algunos casos sí y en otros casos no. O sea, hay que evaluar todas las moléculas y ver cómo se pueden combinar de la mejor manera. Como decía, yo creo que Argentina sigue un poco los pasos, sigue un poco los pasos de Brasil, porque acá se replica un poco lo que pasa más al norte, por la cantidad de aplicaciones. Vos mostraste que hubo 200 aplicaciones en los últimos 20 años. Eso no fue lo que pasó en Argentina, porque obviamente no tenemos la roya de la soja como ustedes. Sin embargo, me parece que Argentina tiene una ventaja en ese sentido y puede empezar a evaluar todos los multisitios antes, no cuando ya está el problema, porque lo que vos mostraste, la verdad que es impresionante la pérdida de control. Obviamente que el mefentrifluconazole ya hay reportes de resistencia cruzada con otros triazoles, sí, obviamente, ya los hay. Por eso, hay que ver, hay que planificar la mejor estrategia y lo ideal sería no retrasarse en el uso de los multisitios. Bien. Hay otra pregunta ya, por favor, la última pregunta entonces. Fran, sí. Fran, era un poco lo respondiste recién, pero dijiste que el difeno lo habías estudiado como el ingrediente activo que mejor eficiencia tiene. ¿Cómo ves la problemática que la gran mayoría o la proporción de los fungicidas utilizados en soja tienen, por decirlo de una forma, bombazos de difeno? Y sí, esto es un poco todo lo que estamos hablando. O sea, lo ideal es lo que dijo Dolores.
aplicar un fungicida cuando realmente es necesario, primer punto. Dentro de un programa de manejo, porque si uno no hace nada, no hace rotación y solo aplica un fungicida, ya desde ahí partís de -10. Porque todo es una cuestión de concentración. Si vos tenés una cantidad de inóculo impresionante en el campo, con solo aplicación de fungicida no podés controlarlo. Entonces tenés que hacer un manejo, tenés que hacer rotaciones, tenés que sembrar semilla sana. Y si lo vas a aplicar, aplicarlo como corresponde, en el momento que corresponde. Nosotros con Marcelo y Erley justamente hemos trabajado muchos años en un sistema de puntuación que justamente en este tipo de años es cuando es más útil, ¿no? Hay que seguir muy, muy de cerca las lluvias desde R3. Y cuando uno aplica un fungicida, obviamente que en las sucesivas aplicaciones no tenés que usar siempre difeno, porque lamentablemente eso va camino a la resistencia, no queda otra. Fíjate que en los aislados de Argentina no encontramos resistencia a triazoles, pero en un aislado de los 40 bolivianos, casi 40, uno es resistente a triazoles. Y perdón una cosa, Francisco. No al difeno, pero sí a otros. Sí, es importante también esa pregunta en relación a la alternancia que vos lo dijiste de los propios azoles. Hay azoles que también son efectivos, quizás están en un rango que es un poquito inferior o casi igual con el difeno. Es decir, si usás difeno, tratá de alternar con proteo o con azole, por ejemplo. Y el problema va a ser que muchas compañías van a sacar mezclas con proteo, así que va a pasar algo semejante. Está en la tarea del productor tratar de mezclar, inclusive dentro de un mismo mecanismo de acción, como son los azoles, distintos azoles para que eso no ocurra. Recuerdan que eso ahí es poligénica, hay muchas mutaciones y frecuencia de mutaciones que el hongo responde en función del azol que aplicás. Entonces, eso es importante, como también pensar en mezclas de triazoles que la gente no usa. Ese es otro punto importante. O sea, evitar la resistencia no se puede evitar. No, es inevitable. Lo que sí se puede hacer es atenuar, retrasar en la aparición. ¿La puedo completar la pregunta? Sí, por Justamente iba a eso, es decir, cómo, por más de que está perfecto todo lo que estamos hablando, profundizando en resistencia, cómo estamos atados a lo que impone el mercado, por lo menos en Argentina, que no tenemos mezcla de triazoles, ingredientes activos que podamos seleccionar o por mayor eficiencia o distintos movimientos, distinta posicionamiento, y nos estamos atados a lo que tenemos en el mercado para poder aplicar, y ahí tenemos varios errores. Sí, eso ya es una decisión que obviamente excede quizás a un productor, pero no, digamos, si la mayoría va a aplicar difeno, tarde o temprano eso va a ocurrir. No todos los fungicidas tienen difenoconazole. Si uno va a usar difeno, en otra aplicación puede usar epoxi, puede usar proteo. La idea es rotarlo justamente. Si vos los rotás, si todos los rotan, eso se va a retrasar la aparición. Pero tarde o temprano son decisiones muy, muy complejas. O sea, recién ahora están empezando los estudios de resistencia, recién ahora se está armando una fraca argentina, recién ahora hay un simposio como este, recién ahora está la CEFA. Falta más concientización, obviamente. Sí, importante también el compromiso a futuro que tengan las diferentes compañías, especialmente cuando hacen el lanzamiento de sus productos, con el mensaje claro y el compromiso de recomendar estrategias antirresistencia. Agradecemos una vez más a Francisco por su presentación.